¿Qué tal, estudiantes? Buenas tardes. Miren, vamos a hacer un breve repaso con respecto a lo que habíamos comentado en la sesiones anterior. Vamos a tener una actividad y es necesario repasar algunos aspectos que son importantes para tomar en cuenta sobre lo que estuvimos platicando en este primer parcial, ¿vale? Este primer parcial, el objetivo era principalmente reconocer cuáles son los elementos que componen a un centro educativo o un centro escolar. Vimos esto de manera muy breve, por eso es necesario ahorita repasarlo y bueno, comenzar a comentar un poquito acerca de esto, ¿no? La idea es tener claro cómo se compone un centro escolar, pero además cómo se compone el centro escolar en el que ustedes están inmersos, ¿no? Entonces, por favor, mientras voy dándoles esta especie de repaso y vamos reconociendo qué es lo que debe tener un centro escolar, vayan pensando eh, cómo eso lo pueden ver dentro del contexto en el que ustedes están. Si decimos que, por ejemplo, un centro escolar se compone generalmente por un objetivo, traten de pensar, ¿y cuál será el objetivo de la institución en donde yo estoy? ¿Vale? Tratemos de hacer ese esfuerzo, sería una forma de aterrizar muy bien los contenidos y de encontrarle la aplicación que tiene cada tema que vamos a revisar. ¿Vale? Y precisamente en esta actividad que van a realizar, pues algunas preguntas tienen que ver con eso, ¿no? El centro escolar, ¿no? Primero que nada, hay que entender que el centro escolar como tal es un concepto que se refiere a un conjunto de instituciones o establecimientos que tienen la facultad de otorgar educación a un determinado grupo de individuos, ¿vale? Por un lado, tenemos que hay preparatorias privadas, preparatorias públicas, pero además hay otro tipo de instituciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los centros, los institutos estos religiosos que enseñan algo de religión, pero además ahí también se otorga una educación, pues, ¿no? Una educación. Y tenemos escuelas públicas, tenemos escuelas privadas. Entonces hay una diversidad de centros escolares. Lo importante aquí es reconocer que los centros escolares conforman todas las instituciones, son todas las instituciones que tienen ese permiso por parte del gobierno de ofrecer educación, ¿vale? Si hablamos de las privadas, pues entonces las privadas también el gobierno debe de proporcionar los planes para que puedan ofrecer educación, ¿no? O sea, hay un procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son instituciones que tienen esa facultad, ¿no? Orientar educación y en general todos los centros escolares cuentan con esto. Por un lado, tienen objetivos que deben estar bien definidos, cuentan con diferentes recursos, ¿no? No todos cuentan con los mismos recursos, pero eso sí, todos cuentan con recursos, ¿no? Con unos o con otros, pero todos cuentan con recursos de algún tipo, tienen cierta estructura que también debe estar bien definida, tienen cierta tecnología que no es lo mismo que un recurso, ¿no? Esto hay que diferenciarlo bien. Tienen cierta infraestructura, que es el edificio como tal, ¿no? Tienen cierta cultura y esto es bien importante porque a veces se nos olvida eso, pues, ¿no? Entre una escuela a otra, aun cuando sean del mismo tipo, pueden llegar a ser muy diferentes en función de ciertos rasgos y características que se puedan distinguir entre la sociedad que está inmersa en ese centro educativo, ¿no? Este, por ejemplo, y lo vamos a comentar ahorita más adelante, ¿no? Pero cuando yo iba en la secundaria, este, habían, no todas las secundarias eran iguales, ¿no? Aun cuando se hablaba de que todas eran públicas, no todas eran iguales, ni tampoco todos los privados eran iguales. Por ejemplo, tal vez esto ya cambió, pero hace aproximadamente unos 15 años, este, la secundaria, una de las secundarias de aquí de donde vivimos, la 22, generalmente tenía fama de que ahí entraba gente, que tenía una posición económica, no tanto una posición económica, sino más bien que tenía cierta forma de ser, ¿no? Se hablaba de que decían que pues ahí iba mucha gente que era muy fresa y estos tipos de rasgos, ¿no? Que siempre le ponen a la gente como etiquetas, pues, ¿no? Por decirlo así. Entonces la gente de ahí,
En esa escuela, yo estuve en esa escuela, les gustaba de pronto vestirse bien, salir a dar la vuelta y estas cosas que les gusta mucho a la gente, ¿no? Que tiene esas características. Pero por otro lado, habían otras escuelas como el CONALEP, por ejemplo, que les digo, ahorita ya cambió, ¿no? Ya no son así, pero por ejemplo, en ese entonces el CONALEP tenía cierta fama, cierto estigma, pues, ¿no? De que los estudiantes de ahí eran un poco más peleoneros, ¿no? Cholos y todo esto. Eh, entonces, habían ciertos rasgos culturales que diferenciaban a las escuelas, aunque todos somos iguales, ¿no? En el sentido de que todos somos unos individuos que merecemos respeto y precisamente estereotipar a la gente no está bien. Pero lo que quiero decir es que cada comunidad tiene ciertos rasgos y características que las distinguen entre sí, ¿no? Este, no es lo mismo, en términos de cómo es la gente, qué costumbres tenemos, eh, y entonces se podía ver, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos es que cada escuela tiene su propia cultura. Si hablamos de las escuelas privadas, en aquel entonces, por ejemplo, estaba el Colegio Quino y estaba el Instituto Quino. Los dos eran un tanto religiosos, pero el colegio era todavía un poquito más, ¿no? Entonces, los dos eran privados, pero los dos tenían su propia funcionalidad, su propia forma de ser, su propia educación, pues, ¿no? Entonces, cada centro escolar tiene su propia cultura, pero además tiene su propio entorno también, pues, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea es platicar un poquito sobre esto, repasarlo y reconocerlo, pues, ¿no? Que se nos grabe eso, porque de ahí se van a derivar los próximos temas que vamos a estar viendo, ¿vale? Por un lado, y ya lo habíamos comentado, ¿no? Todos los centros escolares tienen objetivos que deben estar muy bien definidos. Este, en todas las escuelas hay una misión, una visión institucional, pero también ciertos objetivos que determinan de qué manera se va a ofrecer la educación, ¿vale? Generalmente esos objetivos están orientados a la adquisición de hábitos personales y sociales, a lograr que los alumnos se desarrollen de manera personal y también a ayudar a esto de la interacción social, etcétera, etcétera. Se habla de que también los centros escolares generalmente en sus objetivos plantean que van a ayudar a capacitar a los individuos para el trabajo intelectual autónomo, ¿no? Para que puedan aprender y ahorita se habla mucho de aprender a aprender, ¿no? Pero además también para cuestiones que repercutan positivamente en el ámbito laboral, ¿vale? Pues otra vertiente que tienen los objetivos es que busque que haya una interacción, pues, ¿no? Entre los miembros de la comunidad escolar. Pero son solo algunos ejemplos, ¿no? La idea es que los objetivos que tienen las escuelas son ciertas propuestas que este, que se encuentran orientadas a lograr algo que la misma escuela quiere lograr en sus estudiantes como parte de la educación que están ofreciendo. Los objetivos no son estáticos, ¿no? Muchas veces las escuelas hacen actualizaciones a los objetivos y esto es normal, pues, ¿no? Porque los tiempos van cambiando, a veces las necesidades son diferentes. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar docencia y la tendencia de la educación es que cada vez se va haciendo un poquito más virtual, van a ver que si en la prepa tratan de enseñarles un poquito acerca de cuestiones pedagógicas, tarde o temprano se van a empezar a meter también cosas que tengan que ver con la virtualidad. Cómo usar las plataformas, cómo aprender a sacarle provecho a los recursos tecnológicos que, como ya lo hemos comentado, no siempre se tiene claro, ¿no? Entonces, los centros escolares todos tienen objetivos definidos que se pueden actualizar, pero que deben estar bien plasmados, ¿no? Y orientan en gran medida lo que se va a hacer en la escuela y sobre todo la forma de ofrecer educación que se va a otorgar. ¿Vale? Otro punto que las escuelas, los centros escolares tienen, pues son recursos, ¿no? Los recursos, se refieren principalmente a una especie de patrimonio, una especie de elementos con lo que los centros escolares disponen para lograr los objetivos que se han planteado, ¿vale? Son ciertos elementos, pues, ¿no? Que pueden ser elementos personales, pueden ser elementos materiales o bien pueden ser funcionales, ¿no? Entonces los recursos pueden ser de estos tres tipos, ¿no?
no todos los recursos son iguales, ¿no? Si hablamos de que hay recursos personales, pudiéramos decir que entonces hay seres humanos desempeñando ciertas labores que funcionan como recurso para poder atender objetivos que ya la escuela tiene bien determinados, ¿vale? Entonces los recursos pueden ser personales, pero también pueden ser materiales, ¿no? Con materiales podemos hablar, por ejemplo, de material didáctico, de pizarrones, de mesabancos, este, a esto se refiere, pues, ¿no? Hay diferentes tipos de recursos, pero todos están generalmente conectados para lograr lo que son los objetivos que la institución tiene. ¿Vale? Entonces están los recursos y otro tipo de recursos son los recursos funcionales. Para hablar de los recursos funcionales nos vamos a referir a esos recursos que permiten que la institución funcione como pretende funcionar. ¿Ok? Aquí encontramos el dinero, el tiempo y la formación. ¿Ok? Entonces, tenemos estos tres tipos de recursos y son los que generalmente se encuentran siempre en todos los establecimientos o centros educativos o escolares. ¿Vale? Otro elemento que siempre hay es la estructura. Cada escuela tiene una estructura que son un conjunto de elementos que funcionan de manera organizada para lograr ciertos objetivos, ¿vale? Entonces tenemos los recursos personales que simplemente se refieren a las personas y no hay que confundirlos. La estructura se refiere más que nada a procesos. Cuando las personas interactúan entre sí para lograr que todo lo que compone la escuela pueda funcionar, entonces hablamos de que hay una estructura, ¿ok? Aquí tenemos incluso a la misma organización, pues no, esta organización que implica un cierto organigrama, en donde, pues, por ejemplo, aquí está el director, si nos bajamos para acá, están los profesores, ¿no? Estos son profesores, y luego más abajo en el organigrama están a lo mejor los intendentes, ¿no? El personal, etcétera, etcétera. Este, y arriba del director están a lo mejor otra persona que es un supervisor. Arriba del supervisor estará el gobierno. Entonces, esta especie de organización, pues, ¿no? Que hace que existan procesos y que todo funcione, que todos los engranes que componen el centro escolar funcione, esa es la estructura, ¿no? Tenemos una estructura, una organización, ciertas reglas que hay que cumplir. Por ejemplo, para que un profe les dé una clase, generalmente se tiene que revisar completamente todo lo que se va a impartir. Esto es que un profe no puede llegar y dar clases sobre lo que a él se le antoja nada más, ¿no? Generalmente un profe debe de dar clases en función de algo que ya se haya revisado. Si lo hace así, entonces pues va a tener estímulos, pues, ¿no? Incluso económicos. Eh, si un profe da una clase, por ejemplo, esta clase precisamente, el material que estamos utilizando, esto de hablarles sobre la estructura y los procesos, es algo que ya fue aprobado, que un grupo este, de profesionales se juntaron a examinar y determinaron que era importante que a los estudiantes de prepa se les enseñaran estos temas, ¿no? Entonces, todo esto son procesos, pues es gente que se coordina entre sí, son trabajadores que coordinan todo su trabajo para lograr que todo este conjunto de engranes que es la educación y el centro escolar pueda funcionar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estructura, relacionemos esto con procesos, ¿sale? Una estructura es un conjunto de procesos bien organizados que logran que algo pueda funcionar de la manera en que se espera que funcionen, ¿vale? Bien, entonces, por otro lado, tenemos tecnología, ¿no? En todos los centros educativos hay cierto tipo de tecnología. A veces es tecnología más moderna, en otras ocasiones no lo es tanto, ¿no? Entendamos que la tecnología es un conjunto eh, de materiales a los que se les aplica el método científico, por ponerlos así. Entonces, son inventos que se hacen con un determinado fin. De ahí que, por ejemplo, el celular puede ser tecnología, el pizarrón inteligente también, el proyector también lo es, pero también el lápiz, la pizarra de GIS, todos esos también son tecnología como tal. Todo esto está involucrado en las escuelas. Se deben además de tomar en cuenta muy bien, pues, ¿no? Porque aunque todas las escuelas tienen tecnología, no todas las escuelas tienen el mismo tipo de tecnología y este es un tema bien importante.
en México, pero no nomás en México, en el mundo también, un gran problema que hay es precisamente esto, ¿no? Las escuelas, algunas tratan de dotar completamente de tecnología sus aulas, pero se les olvida que tener mucha tecnología no necesariamente significa que van a ser una gran escuela, porque hay mucha tecnología que los profes no la sabemos usar. Entonces, si se va a invertir en tecnología, siempre debe de haber un proceso de formación docente para que los profes puedan usar correctamente las tecnologías y que todo lo que se invierta en una institución educativa pueda ser bien aprovechado, ¿vale? Entonces es un tema, ¿no? Lo de las tecnologías realmente es algo que hace falta atenderse, pero como les decía en un principio, vayan pensando, ¿ustedes con qué tecnología disponen, ¿no? ¿Qué tecnología les proporciona la institución? ¿Les proporciona un centro en cómputo? ¿Les proporciona proyector en las aulas? ¿Y cómo la utilizan los profesores, ¿no? O sea, pensemos en eso, reflexionémoslo, porque de eso se trata, pues, ¿no? O sea, a veces reconocer cuáles son los componentes de nuestra formación debe de ir aunado a reconocer también cómo se puede mejorar el uso de esos mismos componentes. Entonces vayámoslo pensando, ¿no? O sea, ahorita estamos viendo algunos aspectos, ¿no? Hablamos de estructura, cuál será la estructura de la institución en donde ustedes están, quiénes son los encargados de los procesos organizativos para que para que su escuela funcione, quiénes serán, ¿no? ¿Quiénes serán? Cuáles son los recursos personales, los materiales y los funcionales que hay en su escuela, vayámoslo pensando, ¿no? Por último, el asunto que les comentaba en un inicio, ¿no? Todas las escuelas, todas tienen cierta cultura. ¿Cómo creen ustedes que será la cultura de su escuela? Ustedes, pero además la gente de otros grados, ¿qué creen que los distinga a ustedes, no? ¿Qué creen ustedes que se distingue de los estudiantes de su preparatoria? ¿Será que un rasgo que los define es que les gustan los deportes? ¿O será que un rasgo que los define es que les gusta el rock o que les gusta el reggaetón? Así, de manera general, ¿cuál será la cultura de esta institución? Pensémoslo, ¿no? La cultura entonces es un conjunto de valores, principios, creencias, pero además también tradiciones y costumbres que distinguen a una comunidad determinada, ¿no? Si decimos que una comunidad, determinada es un centro escolar, ¿cuál será la cultura que nos define a nosotros como escuela? Pensémoslo, ¿no? Y bueno, el entorno es otro elemento, ¿no? Que, que involucra a todo centro educativo. Significa que todas las escuelas están rodeadas de una ubicación, un territorio geográfico que por sí mismo ya determina varias cosas, ¿no? Nuestro entorno nos proporciona leyes, nos proporciona identidad, nos proporciona una cierta forma de proceder, ¿no? Pero bueno, reconozcamos también nuestro entorno, pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que condiciona nuestro entorno, ¿no? El calor, por ejemplo, a lo mejor puede ser, pero bueno, piensen en eso, piensen en la cultura, traten de cada uno de estos elementos que estuvimos revisando, pensarlos en términos de cómo es que todos estos están en mi escuela, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de mi escuela? ¿Cuáles serán los recursos? ¿Cuál será la estructura organizativa? ¿Cuál es la tecnología con la que contamos? ¿Cuál es la infraestructura, la cultura, el entorno? ¿Vale? Hay que hacer ese esfuerzo. Y bueno, vamos a dejar este repaso hasta aquí. Pero bueno, ya saben que cuentan conmigo. Si hay alguna duda mientras hacen la actividad, déjenmela saber, voy a estar al pendiente. ¿Vale? Saludos, buen día y pues estamos en contacto. Bye bye.